En agosto de 2018, en una nave de Usera, Madrid, apareció una maleta. No era una maleta perdida. No era equipaje abandonado por alguien que se había marchado deprisa. Dentro estaba parte del cuerpo de una mujer joven, Heidi Paz Bulnes, hondureña, madre, trabajadora. Una persona que llevaba semanas desaparecida, mientras alrededor de su nombre empezaban a crecer rumores, silencios y versiones imposibles. El local estaba relacionado con César Román, un hostelero madrileño que se había vendido a sí mismo como una estrella popular de la gastronomía. En televisión era el rey del cachopo. En sus restaurantes posaba como empresario hecho a sí mismo. En su relato personal siempre parecía haber una hazaña, un contacto importante, una historia más grande que la anterior. Pero el caso de Heidi Paz no se entiende solo como un crimen. Se entiende como el final de una larga construcción de mentiras, una biografía inflada, negocios que se hundían, deudas, identidades cambiantes, una huida y una pregunta que sigue pesando sobre toda la historia. ¿Cuánto daño puede causar a alguien cuando todos empiezan aceptando el personaje que se inventa? Antes de hablar de César Román, hay que hablar de Heidi, porque el apodo del condenado se hizo tan grande en los titulares que muchas veces se comió lo más importante. La víctima tenía nombre, vida y familia. Heidi Paz Bulnes era una mujer hondureña de 25 años. Había trabajado en uno de los locales de Román y mantuvo una relación con él. Tenía 2 hijos. Su madre, Gloria Francis Bulnes, acabaría convirtiéndose en una de las voces más dolorosas del caso, no solo por la pérdida, sino por la forma en que durante años la historia pública giró demasiadas veces alrededor del hombre que fue condenado por matarla. Heidi desapareció en el verano de 2018. En esos primeros días, como ocurre tantas veces, la ausencia se llenó de incertidumbre. ¿Se había marchado? ¿Estaba escondida? ¿Le había pasado algo? Cada hora sin respuesta abre un espacio donde caben el miedo y la esperanza. Pero cuando se encontró la maleta en Usera, la investigación cambió de naturaleza. Ya no se buscaba a una persona desaparecida, se investigaba un homicidio. El caso tenía desde el principio una carga brutal, pero contarlo bien exige no recrearse en el horror. La violencia ya está en los hechos. Lo que hace falta es mirar cómo se llegó hasta allí. César Román Viruete había aprendido a moverse en el escenario público mucho antes de que su nombre quedara unido al crimen. Había pasado por ambientes políticos, por negocios, por proyectos que aparecían con promesas enormes y terminaban rodeados de deudas o conflictos. Su rasgo más constante no era la cocina, era la capacidad para fabricar relato. Cuando abrió restaurantes de cachopo en Madrid, entendió que el producto no era solo comida, era imagen, una historia sencilla, castiza, televisiva, un hombre con carisma, un plato asturiano contundente y un apodo fácil de recordar. Rey del cachopo. Sonaba a programa de tarde, a reportaje simpático, a empresario popular que había encontrado una fórmula de éxito. El problema es que detrás de la foto había grietas, proveedores sin cobrar, locales que cerraban, premios cuestionados, una expansión que parecía más rápida que sólida. El personaje necesitaba aplauso constante, pero los números no acompañaban. Y cuando un personaje público vive de aparentar fuerza, cada deuda y cada fracaso se convierten en una amenaza. Ese contraste es clave. Por fuera, fama local y seguridad. Por dentro, un entramado cada vez más inestable. Heidi Paz entró en la vida de César Román en ese contexto de negocios que ya no eran tan brillantes como parecían. Trabajó en uno de sus restaurantes y la relación entre ambos avanzó en un terreno complicado. Desigualdad de poder, dependencia laboral,
promesas y una figura masculina y acostumbrada a controlar el relato. La relación no puede reducirse a una etiqueta fácil porque desde fuera nunca se conoce todo lo que ocurre dentro de una pareja. Pero sí sabemos algo fundamental. Cuando Heidi desapareció, Roman no actuó como alguien que simplemente había perdido contacto con su pareja. Su comportamiento posterior, su marcha y las explicaciones que fueron apareciendo alimentaron la sospecha. Durante el juicio y en sus versiones públicas, Roman intentó desplazar la atención hacia hipótesis alternativas, incluyendo supuestas tramas de drogas o enemigos externos. Esa estrategia no es rara en casos así. Si puedes convertir a la víctima en sospechosa de su propio destino, intentas sembrar duda donde las pruebas apuntan hacia ti. Pero los tribunales no compraron ese relato, y la familia de Heidi tuvo que escuchar, además del dolor de la pérdida, insinuaciones que atacaban su memoria. En julio de 2018, Heidi desapareció. Poco después también desapareció César Román de la vida pública que tanto había buscado. Esa coincidencia temporal fue uno de los elementos que hicieron que el caso empezara a cerrarse alrededor de él. La investigación reconstruyó movimientos, relaciones locales y objetos. El 13 de agosto de 2018, el hallazgo en una nave de Usera convirtió la sospecha en una escena criminal. En la maleta se encontró el torso de Heidi Paz. El resto del cuerpo no apareció entonces y durante años siguió sin recuperarse. Esa ausencia tuvo consecuencias judiciales importantes porque dificultó determinar con exactitud cómo murió y limitó la posibilidad de aplicar agravantes más graves. Aquí hay que ser preciso. César Román fue condenado por homicidio, no por asesinato, porque el tribunal no pudo probar todos los elementos necesarios para esa calificación más grave. Eso no suaviza el horror del caso, lo sitúa en el lenguaje exacto de la sentencia. La diferencia entre lo que una sociedad siente y lo que un tribunal puede probar es una de las tensiones más duras del true crime. El caso contra Román no dependió solo de sospechas. Las informaciones sobre la sentencia señalaron pruebas como huellas y ADN vinculados a la maleta y a botes de sosa cáustica usados sobre el cadáver. El local donde se produjo el hallazgo estaba conectado con él. Además, su conducta posterior encajaba mal con la inocencia que defendía. Román no permaneció disponible para aclarar nada. Se marchó, cambió de aspecto y acabó trabajando en Zaragoza bajo otra identidad. Se rapó, adelgazó, se dejó barba. No era la transformación de alguien que quiere colaborar con una investigación. Era la transformación de alguien que intenta desaparecer dentro de otro personaje. Ese detalle tiene una fuerza narrativa enorme porque resume toda su vida pública. Cuando una identidad dejaba de servir, construía otra. Empresario, cocinero famoso, hombre perseguido, trabajador anónimo en Zaragoza. Siempre una versión nueva. Pero esta vez no bastó. Fue detenido en noviembre de 2018 después de ser reconocido. La caída del personaje fue casi cinematográfica. El hombre que había buscado cámaras acabó expuesto por la misma visibilidad que antes lo había alimentado. En el juicio, César Román negó los hechos. La defensa intentó abrir otras posibilidades, pero el jurado y el tribunal dieron por probado que había matado a Heidi Paz. En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 15 años de prisión por homicidio, con indemnizaciones para la madre de Heidi y para sus 2 hijos. La condena fue importante, pero también dejó una sensación incompleta para la familia, porque cuando no aparece todo el cuerpo, cuando no puede determinarse con precisión absoluta la mecánica de la muerte,
Cuando el condenado no ofrece una verdad creíble, la sentencia cierra una parte legal, pero no cierra el duelo. El tribunal rechazó los relatos alternativos que intentaban alejar la responsabilidad de Román. También pesó el contexto de su huida, las pruebas materiales y el vínculo con el lugar del hallazgo. La imagen pública del rey del cachopo ya no era la de un hostelero excéntrico o un vendedor de humo. Era la de un hombre condenado por matar a su pareja. Y aún así, incluso después de la condena, el caso siguió generando nuevas capas de relato. Años después, desde prisión, Román empezó a enviar escritos con nuevas versiones. Dijo que sabía dónde estaban los restos de Heidi. Habló de una discusión, de un disparo accidental, de un familiar suyo que supuestamente habría intervenido para deshacerse del cuerpo. Algunas de esas afirmaciones fueron recogidas por medios en 2024 y 2025. Pero hay una diferencia enorme entre una carta y una verdad comprobada. Fuentes policiales y judiciales no otorgaron plena credibilidad a esa versión. En 2025 se activó una búsqueda en Carranque, Toledo, basada en indicaciones atribuidas a Román, con drones, tecnología y unidades especializadas. La búsqueda terminó sin encontrar los restos que faltaban. Para un guión serio, esta parte debe contarse como lo que es, una versión posterior del condenado, no un hecho probado. Y también debe contarse desde el efecto que tiene sobre la familia. Cada nueva carta puede abrir una esperanza mínima y al mismo tiempo reabrir una herida. La posibilidad de encontrar los restos no es morbo, es dignidad, cierre y derecho a enterrar. Román volvió a intentar controlar el relato. La diferencia es que esta vez, después de una condena firme, su palabra llegaba rodeada de sospecha. El apodo Rey del Cachopo hizo que el caso entrara muy rápido en el terreno del espectáculo. Era un nombre llamativo, casi grotesco, fácil de repetir en tertulias y titulares. Pero ese gancho también tenía un peligro: convertir una historia de violencia contra una mujer en una especie de fábula negra sobre un personaje extravagante. Netflix estrenó una docuserie sobre el caso en 2024 y el interés volvió a crecer. Es lógico, la historia tiene todos los elementos que atrapan al público: ascenso rápido, mentiras, restaurantes, una relación sentimental, desaparición, maleta, huida, detención y cartas desde prisión. Pero precisamente por eso hay que contarla con más cuidado, no con menos. El verdadero centro no debería ser lo pintoresco del cachopo, ni el ego de Román. El centro debería ser cómo una mujer joven terminó asesinada, cómo se intentó ensuciar su memoria y cómo un hombre que había construido su vida como una sucesión de personajes acabó usando también el crimen como escenario para nuevas versiones. El true crime funciona cuando revela algo humano y social. Si solo repite el apodo, se queda en caricatura. Lo que hace especialmente potente este caso no es solo el crimen, sino la arquitectura previa. César Román no aparece de repente como acusado de homicidio, aparece después de años de relatos dudosos, negocios fallidos, promesas infladas y una necesidad evidente de protagonismo. Esa arquitectura importa porque muestra cómo algunas personas construyen autoridad a base de ruido. Si hablan con suficiente seguridad, si posan con suficiente gente, si repiten una historia muchas veces, alrededor se crea una impresión de éxito. Y cuando alguien parece exitoso, muchas personas bajan la guardia. En el caso de Román, el personaje era parte del mecanismo. El hostelero famoso, el hombre con contactos, el empresario que siempre tenía una explicación. Incluso después del crimen siguió funcionando de forma parecida: una teoría alternativa, una supuesta trama, una confesión parcial, un familiar muerto al que ya no se puede interrogar. Cada versión nueva tiene algo en común: desplaza el foco,
mueve la atención desde Heidi hacia él, desde los hechos probados hacia una historia que solo él puede contar, desde la sentencia hacia el espectáculo. Por eso, narrativamente, el reto es no caer en su trampa. Hoy César Román cumple condena por el homicidio de Heidi Paz. El caso sigue teniendo zonas abiertas, especialmente por los restos que no han sido recuperados y por las versiones que el propio condenado ha dado con el paso del tiempo. Pero la base judicial está clara. Fue condenado a 15 años por matar a su pareja. La historia deja varias imágenes difíciles de olvidar. Una maleta en una nave de Usera, un hombre cambiando de aspecto para esconderse en Zaragoza, una madre buscando respuestas, una víctima cuya vida fue demasiadas veces tapada por el apodo de su asesino, y un país mirando fascinado a un personaje que había convertido la mentira en método. Quizá por eso este caso conecta tanto en España. No parece lejano, no ocurre en una mansión extranjera, ni en una carretera perdida de otro continente. Ocurre entre bares, restaurantes, naves industriales, barrios reconocibles y programas de televisión. Tiene algo cotidiano deformado hasta lo terrible. El Rey del Cachopo no es solo la historia de un crimen, es la historia de cómo un personaje puede crecer hasta ocultar a una persona real, y de cómo al final, cuando se apagan los focos y se revisan las pruebas, lo único que queda es lo que nunca debió desaparecer del centro, Heidi Paz. Hay una parte del caso que conviene repetir despacio. Heidi Paz no era un elemento secundario en la historia de César Román. Era una mujer joven, madre de 2 hijos, que había llegado a España buscando trabajo y una vida posible. En los relatos mediáticos muchas veces aparece solo al final. Desaparecida, víctima, cuerpo hallado, prueba judicial. Pero antes de todo eso, hubo una biografía que no debería quedar reducida al expediente. Ese desequilibrio es habitual en el true crime. El agresor tiene apodo, fotos, entrevistas, frases, versiones. La víctima queda fijada en una imagen congelada. En este caso, el apodo del condenado era tan llamativo que resultaba casi imposible competir contra él en titulares. Rey del Cachopo. 3 palabras que suenan a personaje grotesco, a exceso, a televisión. Heidi Paz, en cambio, obliga a bajar el tono. Por eso el vídeo debe volver a ella varias veces, no para inventar escenas ni convertir su vida en melodrama, sino para recordar que el centro moral del caso no está en la extravagancia de Román, está en una mujer asesinada, en una madre que buscó respuestas y en 2 hijos que crecieron con una ausencia imposible de reparar. Cuando una historia criminal se cuenta bien, no convierte a la víctima en decoración de la caída del culpable. Hace lo contrario. Usa la caída del culpable para explicar por qué esa víctima nunca debió ser borrada. El caso del Rey del Cachopo atrapó a España porque mezclaba mundos muy reconocibles. No era una historia lejana, con mansiones, sectas o paisajes ajenos. Era Madrid. Eran bares, deudas, reformas, locales que abren con mucho ruido y cierran demasiado pronto. Era el mundo de la hostelería, de los programas de televisión, de los personajes que parecen salir de la nada y de pronto están en todas partes. También tocaba algo muy español, la fascinación por el pícaro, esa figura que habla mucho, promete más, se inventa contactos, se mueve entre favores y apariencias y durante un tiempo consigue que la gente le siga el juego. En una comedia, ese personaje puede resultar pintoresco. En un caso real, cuando detrás hay una víctima, deja de tener gracia. César Román supo explotar ese terreno. Su personaje parecía hecho para llamar la atención. Nombre fácil, plato contundente, seguridad excesiva, una biografía siempre más grande de lo normal, pero la misma maquinaria que le dio visibilidad terminó amplificando su caída. Cuando apareció la maleta,
Todo lo que antes parecía excentricidad empezó a verse de otra manera. Ese es el punto documental más fuerte. No se trata solo de un hombre que cometió un crimen. Se trata de una sociedad que durante un tiempo miró a un personaje y confundió ruido con éxito, descaro con carisma y relato con verdad. A medida que pasan los años, los casos mediáticos suelen convertirse en frases cortas. El rey del cachopo, la maleta de Usera, la huida a Zaragoza, la serie de Netflix. Pero cada frase corta deja fuera una parte incómoda. Deja fuera que Heidi Paz no ha podido descansar con toda la dignidad que merece, porque sus restos no fueron recuperados por completo. Deja fuera que las versiones posteriores del condenado pueden mover otra vez a policías, jueces y familia sin garantizar verdad. Deja fuera que una condena penal puede cerrar una responsabilidad, pero no siempre cierra todas las preguntas. Por eso este caso sigue vivo en la memoria pública, no solo por lo escabroso del hallazgo, sino porque tiene una estructura que reconocemos. Alguien construye un personaje, mucha gente lo mira, el personaje se derrumba y al final aparece lo que estaba debajo. Deudas, mentiras, una relación rota, una víctima y una verdad judicial que llegó tarde para salvarla. La advertencia final no es que desconfiemos de todo el mundo, es más precisa. Cuando alguien necesita contar demasiadas versiones de sí mismo, quizá conviene mirar qué intenta tapar.